yo creo que eh, aquí nos quieren Y nos quitar. están espiando. Sí, sí, sí. Después les digo quién. Muchas gracias, René. Alberto, tú también levantaste la mano, y menciona lo que quieres decir para que cuando llegues, tú tomes tú toda la coordinación, Entonces, ahorita eres totalmente libre de expresar con sensatez lo que tú digas. ¿Eso es para mí? Sí, Sí, pero te estamos grabando, ¿eh? sí, Ok, a ti sí, ya vi que a ti justo sí. cuando iba a empezar, empezó la grabación, está bien. Bueno, yo quiero también poner un poco mi parte. Y quizás movernos a algún territorio un poquito diferente. Un poco pensando en esto de qué sabemos sobre pensar, conocer, qué me gustaría saber sobre pensar, conocer. Yo creo que una cosa que podemos afirmar allí, o de las cosas que podemos afirmar allí, es que ciertamente el pensamiento ocurre en nuestros organismos y creemos, por lo menos hasta ahora, que eso ocurre particularmente en uno de los órganos de nuestro cuerpo, de nuestro ser, que es el cerebro, ¿no? Y como estaba viendo el otro día en un video muy interesante, ¿no? Que ponía esta analogía, me pareció muy correcta, ¿no? Dice, bueno, si nosotros nos podemos entender el coche, la mecánica del coche, podemos entender cómo se maneja un coche y tener todo este conocimiento perfecto sobre ese funcionamiento, pero eso no nos va a ayudar a entender el tráfico en las calles, ¿no? Es como un cambio de nivel en este fenómeno, digamos, ¿no? Entender a los coches, cómo se maneja, no es realmente útil para entender cómo funciona el tráfico y cómo fluimos en las calles y demás. Y eso aplicado a este tema, ¿no? Del cerebro, a lo mejor podemos seguirnos esforzando en entender cómo funcionan las neuronas y las sinapsis y los neurotransmisores y todos estos elementos dentro del cerebro. Y seguramente eso no nos va a acabar de ayudar a entender cómo es que ocurre este fenómeno del pensamiento, ¿no? Y eventualmente del conocimiento. Eso para mí significa por lo menos que hay dos niveles muy distinguibles, ¿no? Uno es toda la parte, como ya se ha mencionado por aquí en otras formas y momentos, ¿no? La parte física de todo este proceso. Y luego viene este resultado que está en otro escalón, en otro nivel, yo diría, me atrevería a decir incluso superior, que es lo que llamamos pensamiento. Y entonces, eso por lo menos a mí me hace pensar que tendríamos que poder diferenciar esos dos momentos, ¿no? Una cosa es lo que pasa cuando recibimos a través de nuestros sentidos todos los estímulos físicos del entorno, y una vez adentro en esa marejada de química y de física y de electricidad y de todo lo que haya en el cerebro, ocurre esta expresión del fenómeno y esta expresión del pensamiento. Lo que quiero decir pues es, una vez que interpretamos los estímulos de nuestro entorno y los hemos convertido en pensamientos, estamos en un mundo, en un universo diferente, en donde pueden pasar muchas más cosas, ¿no? Dicho eso, habría que recordar además simplemente que el cerebro no es un órgano, a pesar de todas estas maravillas que puede hacer y todas estas experiencias que nos puede producir y como el pensamiento, el conocimiento eventualmente, el cerebro evolucionó o apareció en seres como nosotros, pues para mantenernos vivos, ¿no? El cerebro es un órgano que esencialmente busca asegurar que podemos
defendernos o apartarnos del peligro, acercarnos a las cosas que nos dan, que nos nutren, ¿no? Acercarnos a donde podemos reproducirnos, ¿no? Pero esas son las funciones, ¿no? Mantenernos vivos. Realmente es maravilloso que ese mismo órgano sea capaz de producir estas otras expresiones tan maravillosas como puede ser el pensamiento. Y quizás, entre paréntesis, habría que reconocer en ese punto que entonces, pues, el cerebro no es la mejor herramienta orgánica, por lo menos, para lograr estas cosas como las que nos estaba proponiendo Enrique, ¿no? No es un órgano y su funcionamiento no está dirigido a descubrir cosas como la verdad, ¿no? Cosas como la confianza, eventualmente, ¿no? Eso quería aportar yo, Luis. Ya ve que Alejandro levantó la mano. Sí, así es que a Alejandro le damos la palabra. Gracias, Alberto. Alejandro. No, gracias. Las palabras tanto de Jorge, René, Enrique y Alberto me hicieron pensar muchas cosas. Fueron muy interesantes lo que dijeron. Y hay otra frase de esta sabia Sor Juana Inés de la Cruz, no es tan conocida como la otra que les mostré, pero que es muy profunda. Y dice: buscad leyendo, que encontraréis meditando. Uh-huh. Eso es muy cierto y va muy en la dirección de lo que hemos estado hablando aquí. Y la palabra leyendo, la palabra lectura, es algo que se puede desdoblar y se puede profundizar en esa palabra. Se puede incluir ahí la observación. Y la observación puede ser con los sentidos naturales como los tenemos, o puede ser con los sentidos ayudados por los instrumentos que el propio ser humano ha logrado desarrollar para ampliar la capacidad de los sentidos. Llámese el telescopio de Galileo, el microscopio que nos permite ver el mundo pequeño, el osciloscopio que nos permite visualizar las ondas electromagnéticas, los aceleradores de partículas que nos permiten ver qué sucede en el ámbito cuántico. O sea, el ser humano ha tenido por siglos ese afán con grandes logros de potenciar su capacidad de observación y nos ha dotado de esos superpoderes que nos permiten ver cosas que desde el principio de los tiempos existían, pero que no los podíamos distinguir. Entonces, todo eso es parte de lectura y observación. Buscad leyendo, que encontraréis meditando. Y meditando tiene dos componentes muy importantes. Uno, desde luego, es el pensamiento, que eso es bastante directo. Pero otro es más sutil, pero tal vez más importante, y eso es el discurso. A la hora que tratamos de ponerle palabras a las ideas, al conocimiento que se va formando dentro de nuestra mente, es cuando le empezamos a dar forma y cuando profundizamos y perfeccionamos esos conocimientos. Por eso hay quienes dicen que el conocimiento está compuesto por la lectura y observación, por un lado, por el pensamiento, o sea, el procesamiento
interno de esa información, y luego el discurso, la comunicación, buscar la formulación adecuada para comunicar ese conocimiento a otros. Muy interesante, Alex. Muy interesante. Y ya, pues ya con eso nos damos cuenta que sí estamos penetrando cada vez más en el tema tanto del pensamiento como del conocimiento. Y pues eso nos va permitiendo ir viendo otros panoramas que al principio no se vieron tanto y estaban todavía quizá un poquito en la superficie, pero ya estamos empezando a entrar a otras capas de las dos cosas, de los dos conceptos. No sé si alguien tenga algo que decir. René levantó la mano, Luis. Ah, qué bien, ya lo veo, sí. Con eso que soy daltónico, veía la mano del color de René. Pero Uy, ya. pero se fue, no, aquí está. Es que bajó la mano. Está, ya lo vi al centro, muy bien. Bueno, sí, algunas ideas que me vienen también, y bueno, con lo que dijo Alex, hay una frase de Heidegger también que es bastante impresionante. Cuando la oí, sí, de alguna manera, a mí me impresionó mucho, que él dice, la ciencia no piensa, calcula. Entonces es como un procedimiento. Y sí, en realidad, o sea, eso me parece a mí sumamente interesante y real. Es decir, sí se necesita una capacidad intelectual grande para esto, pero le falta esta parte reflexiva, quizá que es esta meditación, lo que decía Sor Juana, y eso era lo que Heidegger apuntaba, está en peligro el pensamiento. En nuestro mundo el pensamiento está en peligro y la ciencia no está ayudando justamente al pensamiento, porque la ciencia solo calcula, ¿sí? Y es justamente el cálculo de la ley causal, pero no es determinista y tú puedes utilizar esta capacidad intelectual hacia en ese rumbo. Entonces, por eso para mí es como ese resorte que realmente es el pensamiento y que permite también estas nuevas opciones y estas nuevas formas de ver y de interpretar el mundo. También me acuerdo, Alberto, creo que mandaste este video, no sé cómo se llama este científico que hablan sobre la conciencia y justamente están pues diciendo que nuestro cerebro está para que no interpretemos la realidad como es, porque esa es la forma en que nos permite de alguna manera sobrevivir. Pero esta es una teoría que, bueno, la están queriendo de alguna manera, digamos, comprobar. Y el tercer punto, que es decir, no pensamos solos, a pesar de que parece ser que nuestra conciencia está sola, pues no pensamos solos, porque el conocimiento llega también, de alguna manera, tiene una especie de memoria, es este conocimiento acumulado, y no empezamos de cero, no empezamos a pensar de cero, pensamos ya en una cultura, en un contexto cultural, en un lenguaje, y eso también es pues importante entenderlo, y importante entenderlo porque tenemos prejuicios también, y porque de repente tenemos limitaciones tan grandes porque no pensamos solos, sino que estamos en una red, estamos sujetados, digamos, a un pensamiento de alguna manera colectivo que nos une a los demás, aunque ninguno es idéntico al otro, ¿no? Y eso es interesante. El otro punto que se me hace interesante es que como individuos no somos capaces casi de nada y sabemos casi nada. No sabemos nada de lo que nos rodea, no entendemos cómo funciona una computadora, no entendemos cómo funciona un teléfono celular. Podemos entender vagamente cómo es, pero ninguno de nosotros lo podría armar o si nos mandan 100 años atrás y explicarles cómo funciona y qué elementos tiene y qué tienes que hacer y todo, no hay nadie. Igual que no hay nadie que pueda construir hoy un avión. Es una cantidad de ingenieros y en conjunto. O sea, nosotros como especie construimos este conocimiento en conjunto. Nadie solo, ¿no? Bueno, gracias, incluso gracias Luis. Incluso yo creo que esto que afirmas, René,
empieza desde la herramienta que tenemos, como ya lo decía Alejandro, la herramienta fundamental que tenemos para pensar, que es el lenguaje, ¿no? Pues el lenguaje, ¿no? Cada una de las palabras tiene una historia, pues probablemente ya a estas alturas milenaria, ¿no? Y seguimos usando esas palabras y vienen cargadas con toda la historia que vienen arrastrando. Les hemos ido dando cada vez quizás un giro más o menos para adecuarlas, adaptarlas a los tiempos de cada momento, pero seguimos arrastrando todo ese conocimiento en cada palabra y en cada frase, de acuerdo a la gramática que usamos para expresarnos. Por supuesto que ahí ya viene esta condición de que la manera de pensar es común, es algo que compartimos en cada frase que construimos y cada pensamiento que hacemos, ¿no? Quizás la otra pregunta podría ser, bueno, pensar, ¿para qué? ¿No? En el origen parece que estaba como muy fácil, ¿no? Pensar, conocer, pues tenía un propósito de supervivencia como muy claro, ¿no? Pero ahora, siguiendo a lo que puso Enrique sobre la mesa, ¿no? Si pensar es para perseguir la verdad, whatever that is, ¿no? No sé, y queremos con nuestro cerebro, con sus limitaciones, poder llegar a conclusiones de alguna manera más allá de la supervivencia, cosas que podamos decir que son verdad, ¿no? En el principio pues era muy fácil, verdad es pues cuando yo creo que hay algo de comida y efectivamente ahí está la comida, y verdad es cuando hay un peligro y efectivamente hay un peligro que evité, ¿no? Pero ya en nuestras épocas, ¿no? Actualmente, la verdad es, ¿qué es, no? Y nuestra mente, ¿qué es lo que tiene que andar persiguiendo allí, no? Es el criterio como que se empieza a disolver, ¿no? Incluso, pues vamos a entrar en un punto hasta quizás peligroso, ¿no? ¿Cuánto de lo que percibimos, que luego lo interpretamos, lo pensamos, lo traducimos en algo que creemos que conocemos, en realidad es respuesta a qué? ¿No? Digo, aquí que yo creo que eso es lo que nos ha estado motivando mucho en los últimos tiempos en este grupo, ¿no? Realmente, ¿qué es lo que estamos persiguiendo? ¿Qué es lo que estamos descubriendo? ¿No? ¿Qué es lo que aparte de dudar de lo que estamos haciendo realmente, ¿no? Y de si el universo es nada más la parte material o es una cosa todavía más como estaban empezando ahora aquí con las aportaciones de Jorge y de Alejandro, ¿no? Son cosas para las cuales no estamos preparados para percibir, porque es natural, nuestro organismo está preparado para percibir lo que era necesario percibir para podernos mantener vivos, ¿no? Y seguir la continuidad de la especie, ¿no? Y sin embargo, eso me gustó mucho, ¿no? No estamos preparados para percibir probablemente cosas que son relevantes, importantes, no sé todavía para qué, pero bueno, tenemos la intuición de que hay algo que seguir conociendo, aunque no estemos preparados para percibirlo, ¿no? Y sin embargo podemos hablar de eso, ¿no? Como lo puso Jorge. Perdón, Jorge, no sé, Luis. A Jorge no, ya me lo cambió acá esto, tiene muy levantada la mano, así es que Jorge, por favor. Sí, si la tienes demasiado tiempo así, se puede ganar. Recién. Habla, por favor. Yo seguimos escarbando y aportando, que me parece fascinante este proceso. Y es lo que dice René, que aquí estamos pensando todos juntos y es delicioso hacerlo. El pensar solo es aburrido. Y así somos, ese es el ser humano, ¿no? No, un poco a lo que decía Alberto, nosotros
tenemos atención, es decir, ponemos atención a. Y ese es un proceso previo a la percepción, ¿no es cierto? Porque percibimos a lo que pongo atención. Pero ¿a qué pongo atención? También es otra pregunta, ¿no es cierto? Y ahí hay una escala de valores de por medio y se une el tema de la ética. La ética es una escala de valores porque yo pongo atención aquí a la pantalla, o pongo atención aquí a mi celular, o pongo atención a mi hija que viene a visitarme, o pongo atención a los dulces que están aquí al lado. Es decir, hay una escala de valores donde yo decido a qué pongo atención, ¿no es cierto? Entonces, esa escala de valores también tiene que ver mucho con la cultura, que creo que comentaba René. Es decir, porque hay diferentes culturas, y no solamente diferentes culturas, sino que dentro de las culturas hay ideologías, ¿no es cierto? Y esas ideologías también plantean una escala de valores. Entonces, también está atado a que no podemos percibir todo, porque es demasiado. Y el filtro para no percibir todo es decidir a lo que le pongo atención, y a lo que le pongo atención depende de mi escala de valores, finalmente. Entonces ahí también hay un hilo bien interesante de análisis, porque volviendo al concepto de Heidegger de que el mundo existe en la medida que haya lenguaje, es decir, en la medida que haya descripción, hay mundo, ese mundo también depende de una escala de valores, ¿no es cierto? Es decir, esa existencia de ese mundo para cada uno de nosotros individuos depende de esa escala de valores que apliquemos, ¿no? Y ahí hay otro tema que también quería poner sobre la mesa que me parece realmente fascinante, ¿no? Y sí, conocemos lo que nominalizamos, ¿no? A lo que le ponemos nombre. Exactamente. Sí, es lo que damos acuse de recibo y con lo que nos valemos para. Pues Enrique ya no lo veo. Ahí está, pero René levantó la mano, Luis. Eso, perdón. René levantó la mano. René, acá lo estoy. Sí. Está en su. Muy bien, René, adelante. Sí. Bueno, esto que dice Jorge, sí, bueno, es interesante como esta tensión. Quizá también lo que decía Kant, con esto que es a priori, ¿no? Como que hay algo que ya está antes de que nosotros podamos echar a andar el pensamiento. Y creo que Kant lo que decía era el tema de espacio y tiempo. O sea, sin este concepto no podemos como estructurar, pero es como si hubiera un software que ya está en nosotros, ¿no? Y ese no depende ya de nosotros, sino como que viene, y ahí tal vez se determina un poquito qué es esto de la atención, ¿no? Y un poquito el tema sobre la verdad, que no lo sé, pero, o sea, yo siempre he pensado, la verdad no existe. Sin embargo, la mentira sí, porque eso lo puedes comprobar, pero como la verdad es tan absoluta que no hay manera de llegar a ella, pero lo que sí parece, por lo menos es lo que sentimos, que somos co-creadores de realidades. Y son estas realidades en donde que en conjunto creamos, y para eso como que sí se necesita empatía, se necesita entender al otro, se necesita comunicarte con el otro. Y entonces sí se crean estas como culturas y una forma de interpretar el mundo que la hacemos en conjunto. Y por eso yo interpreto que somos como co-creadores de realidades. Y esto se me hace liberador porque al final da la esperanza de que podemos crear realidades mucho mejores para todos nosotros. Y sí tiene que haber un traslape, el otro tiene que sentir lo que estamos diciendo, tiene que haber coherencia, tiene que haber axiomas que son congruentes en sí mismo y se encierran y que los otros pueden entender. El lenguaje es uno de estos. El lenguaje es una co-creación de una realidad. ¿Y por qué de repente en diferentes idiomas hay cosas que puedes decir que en otros no puedes decir? Y los que experimentamos cambiando de idiomas es maravilloso cómo de repente entras a realidades diferentes dependiendo del lenguaje y del idioma en el que te mueves.
Muy bien, René, ya estamos empezando a encontrar la oscuridad a la que a la que vamos a penetrar en un túnel donde encontraremos todavía más luz de otro tipo. Enrique, tienes ahora sí muy claramente levantada la mano. Gracias, Luis. Haciendo un poquito referencia a lo que hace unos instantes nos compartía René, de qué pasaría si retrocediéramos con una persona a 100 años y para explicarle el funcionamiento de un celular o de una computadora, si tenemos o no la capacidad, que evidentemente no la tenemos. Me llevó a la reflexión también en ese sentido de si hoy realmente conocemos más de lo que en la antigüedad se conocía. Y me viene en ese sentido a la mente un personaje que sería Leonardo da Vinci. Da Vinci, que sabía de medicina, sabía de filosofía, sabía de ingeniería, o sea, dominaba distintas artes y ciencias. Y en esa especificidad en la que hemos caído, de que solo lo que nos interesa, como decía Jorge también, es a lo que nos abocamos fundamentalmente, no sé si hemos limitado con ello nuestra capacidad de conocimiento. Y cuando vamos limitando también nuestra capacidad de conocimiento, vamos también limitando nuestra capacidad de pensar. Entonces, hoy sería interesante ver si en ese sentido, evidentemente en el conjunto me queda claro que como humanidad hemos avanzado mucho, pero como individuos no estoy tan claro que el avance sea tan significativo. Entonces, ahí dejo esa inquietud con ustedes. Muy bien. Pues sí, yo, mientras más hablan, más inquieto estoy, y por eso quiero despertar más ideas para ponerme todavía más inquieto, porque dicen que la inquietud es la madre de la creatividad. Oye, sí. a propósito de lo que nos acaba, el reto que nos acaba de echar Enrique, ¿no? Me quedé pensando, ¿y será posible? Es decir, ¿será posible tener avance como sociedad y al mismo tiempo tener avance? No sé exactamente qué es lo que haya querido poner ahí Enrique, pero al mismo tiempo tener avance en términos individuales, a lo mejor es un costo, ¿no? Lo que, perdón por ponerlo en términos, pero soy economista, ¿no? Es un costo que tenemos que pagar para que como sociedad podamos progresar y podamos avanzar, ¿no? Pues eso es más una pregunta que una opinión. Es una pregunta, no sé opinión. Bueno, también caben las mezclas y yo no sé si sean nuevas formas o esperpentos nuevos, no, pero son nuevas formas de hacer que mezcla de una cosa con la otra. Aquí veo a Jorge que levanta la mano, así es que le damos también la palabra. Sí, otra dimensión de esto, y en cierta manera ya se lo mencionó, es que hay una realidad, y más que una realidad, una experiencia de cada uno de nosotros, de lo que vemos y percibimos y podemos describir, ponerle palabras, interiorizarlo como una experiencia describible con palabras. Pero hay todo otro mundo donde se mueve más el arte, la música, la religión. Es decir, todo eso que no podemos explicar tiene ese otro lenguaje, ¿no es cierto? Pero definitivamente lo podemos experimentar y nos conmueve y nos mueve y quizá, volviendo a lo de Enrique, muchas veces de una forma mucho más profunda
un conocimiento, que un pensamiento, que una percepción material, digamos así. Y muchas veces, a mí una cosa que me gustó mucho entender este concepto del yin y el yang, ¿no es cierto? El orden y el caos. Y decían que una vida plena es cuando tú tienes un pie en el orden y otro pie en el caos, porque ahí vives en el borde. Y en el borde es donde hay la creación, la novedad, donde avanza la sociedad, donde avanza el conocimiento, ¿no es cierto? Pero es parte de nuestra realidad también, ¿no es cierto? Y en cierta manera, ese estar en el borde es donde experimentamos o comenzamos a experimentar el Wirklichkeit, ¿no es cierto? Porque el Realität es en el orden. En cambio, en el Wirklichkeit yo sí creo que hay ese caos, y caos más que nada porque no lo entendemos, que caos en sí. Es decir, es más un tema de ignorancia que de caos en sí. Y como hay una ignorancia, lo percibimos, como digo, con la música, con la poesía, con el arte, con la religión, ¿no es cierto? Que también es parte inherente a la experiencia humana, ¿no? Pero eso normalmente no lo catalogamos como pensamiento, sí como experiencia, pero no como pensamiento, porque y a veces le ponemos una palabra que eso sí es más subjetivo, ¿no es cierto? Pero realmente será subjetivo, ¿no? Y volviendo a lo de Enrique con esto de aquí, a mí siempre me queda la duda si como humanidad realmente avanzamos, porque antes la experiencia mística, digamos así, de la cual habla mucho Sor Juana Inés de la Cruz, era consustancial con la existencia material, pero en algún momento esta especificidad, o en cierta manera la ciencia, como que hizo que hayan dos mundos, ¿no es cierto? Y antes eran mundos muy amalgamados, muy parte de la vivencia de la humanidad, ¿no? Yo estuve en el Tíbet 2 meses y nunca he visto yo un pueblo que vive la realidad y el misticismo al mismo tiempo. Es decir, es fascinante, y un pueblo totalmente oprimido por los chinos, ¿no? Y realmente fue una experiencia ver seres humanos que vivían los dos mundos, ¿no es cierto? Pero los vivían en el comer, en el hablar, en el lenguaje, en el expresarse. Y nosotros, en cierta manera, tenemos toda esa experiencia de la música, del arte, de la poesía, de la mística, de la religión, como un mundo acá, y acá es el mundo real, digamos así, material. Entonces, como que hemos separado, y ahí abono al tema de Enrique, hemos perdido como humanidad algo en ese proceso, ¿no? De especificidad, de ciencia, Sí. Muy bien, muchas gracias, Jorge. A ver qué, bueno, nos quedan, todavía 20 minutos. De todas maneras, yo pensaría que posiblemente podemos empezar a ir recogiendo cada uno en nuestra canastita el takeaway que estamos viendo de aquí, lo que creemos que nos ha enriquecido de lo que hemos oído y con lo que hemos contribuido a esta sesión. Y aquí tengo levantada la mano de René. No sé si todavía es para expresar algo, algo nuevo que puede ser, porque puede ser, la reglamentación entró hasta después de la mano, así es que tú puedes... Bueno, sí, no, hay una, digamos, una frase una frase del manifiesto que me parece interesante. No sé si la digo en el orden correcto, pero creo que se va a comprender. Y tiene que ver también con esto que dijo Jorge. Entendemos mucho más de lo que sabemos. Y eso es cuando nos conectamos. Y eso quiere decir que no lo podemos explicar, no podemos argumentar quizá todo, pero espiritualmente sabes que los niños entienden mucho más de lo que pueden saber. Y
en muchas ocasiones pienso que la educación, nuestra misma culturización y todo nos empieza a hacer mucho menos sabios, vamos a ponerlo así, y más eruditos, no sé cómo utilizar las palabras, ¿no? O sea, entonces te haces un idiota de un tema y ya conoces ese tema y nada más, pero empiezas a desconectarte. Y es esta dualidad que de repente quizá empezamos a tener, separar el lado espiritual, quizá más místico, que sabemos, porque lo sabemos a partir de nuestra experiencia. De hecho, lo sabemos más que la ciencia, que no podemos comprobar, nada más sabemos que alguien nos dijo que esto es así, así, bueno, pues ya está. Pero hay algo que en nuestro interior sabemos y por eso cuando hay ayuda espiritual o cuando hay momentos, cuando se dicen las cosas correctas, cuando se expresa en el arte algo que emociona profundamente. Esto es real, ¿no? Y ahí puedes decir, esto es más real que la ciencia en algunas ocasiones. Entonces yo creo que esa confianza en conectarnos es muy importante. Y decir, por eso esta frase, entendemos mucho más de lo que sabemos. No sé si es al revés, si sabemos mucho más de lo que entendemos, pero digamos y tal vez este rescate al pensar, del que Heidegger hablaba, de alguna manera, es decir, está en peligro, y yo creo que también es lo que dice el manifiesto, dejamos de pensar y dejamos de conectarnos a niveles mucho más profundos y nos quedamos en la superficialidad, inclusive del cálculo o de procesos que ya entendimos que sí tienen su congruencia, evidentemente. Y con esto no quiero hablar en contra de la ciencia para nada, ¿no? O sea, evidentemente hay que utilizarla y es uno de los grandes regalos que creamos o con nuestra conciencia de los grandes, grandes logros. El tema es cómo volvemos a hacer una Wirklichkeit, o sea, algo mucho más completo. Es decir, hay mucho más que ciencia y hay mucho más que solo espiritualidad o misticismo, ¿no? Bien. Bien, pues ahora sí ya tenemos como 15 minutos para hacer el recogimiento. Y yo, no para expresar una cosa nueva, porque siendo moderador no es lo correcto, pero por lo pronto sí puedo mencionar algo dentro de lo que he oído, que al principio todas las opiniones se basaron más bien en lo que es la razón, una parte pues muy acostumbrada porque es lo que nos han enseñado, y es lo que ha sido la reina de alguna manera del pensar y del conocer por medio de la razón. Y es lo que precisamente es la razón lo que nos dice si está bien o mal. Sin embargo, se había un poquito ignorado algunas cosas que no están basadas en la razón, sino que en otro tipo de experiencias que no son tomadas del mundo material, sino que son tomadas de otra atmósfera, de otro ámbito, que es todo lo que no es racional, pero que sí hay conciencia de ello. A veces es una conciencia no inconsciente, curiosamente ahí es difícil también expresarlo. Esto es algo que se tiene, y eso empata un poco con lo que mencionó René, de que bueno, sabemos más de lo que podemos expresar. Yo creo que sí, esto el mismo Dürr también lo menciona. Dice, él dice, nos da mediante el diálogo, un diálogo corrido, que se permite fluir, repentinamente nos damos cuenta que mencionamos y nos damos cuenta de cosas que no sabíamos, que las conocíamos, sin embargo, brotan algunas cosas que dice, caray, ¿de dónde me salió esto? Y es congruente, totalmente congruente. Y yo creo que es parte de lo que estaba mencionando René, y es parte de la intuición, es parte de algo que no lo tenemos bien localizado, pero que es parte de la realidad. También lo mencionó Jorge, lo mencionó Alex, y simplemente yo
quisiera hacer ese hincapié en que el pensar y el conocer no siempre es puramente, no se refiere exclusivamente a cosas materiales, a experiencias materiales, sino también a experiencias de otro tipo, experiencias místicas, experiencias espirituales, experiencias de muchas que llega a ser parte de nuestro conocimiento, independientemente, y eso me gustó mucho, de lo que te dijeron muchas veces, esas cosas son tan profundas o son tan raras que no se pueden expresar porque no hay palabras, no hay palabras para hacerlo de esa manera. Es una dimensión para la cual no ha habido objetos y ya nos damos cuenta que las palabras empezaron a salir de los objetos, emergieron de los objetos, de la percepción de objetos. Hoy día empezamos a dar conocimiento y a tener conocimiento de cosas que no son tan materiales y también a conceptos abstractos, empezamos a darles acuse de recibo de conocerlos. Y bueno, yo creo que ha sido muy interesante oír todo lo que se ha dicho. Ha sido pues una paleta de diferentes colores, diferentes opiniones que no sé hasta qué punto nos hayan enriquecido. Yo me imagino que sí, y me gustaría, pues con ese espíritu de ganar a partir de todas estas, de estos diálogos, y que creo que es una virtud el que la sigamos considerando como un diálogo y no tanto como una discusión, porque de todas maneras vamos a aprender, va creciendo nuestra percepción y también nos vamos dando cuenta de la diversidad y que de pensamiento, de percepciones y de expresiones, y eso poco a poco nos va dando más conocimiento y más formas de pensar y de reflexionar, de meditar y de aprender de aprender realmente a profundizar en el pensamiento. Y bueno, pues qué mejor de estar conectado en la red que somos, una red la red humana que pues no es la suma, pero sí es el conjunto de pensamientos que tenemos, de conocimientos que tenemos, y que, bueno, como decía un amigo italiano de la universidad, creo que lo mencioné la vez pasada, de Milán, dice, es que todo eso que conocemos, tenemos urgencia, necesidad, y el conocimiento quiere ser conocido. Entonces, cada vez que conocemos algo, cada vez que tenemos la experiencia de haber conocido algo, tenemos que ver de qué manera lo expresamos para compartirlo. Y bueno, yo creo que eso de alguna manera es lo que hemos estado haciendo hoy, compartir diferentes experiencias, compartir diferentes visiones. Y pues yo me felicito por haber estado aquí, y me gustaría pedirle a cada uno qué es lo que, en qué siente que realmente esto es algo que se puede llevar a casa y que y que complementa lo que antes tenía conceptualizado como pensar o como conocer. La cosecha. ¿Quiere empezar? ¿Perdón? La cosecha. La cosecha. La cosecha. Tiramos muchas semillas al suelo y No, suelo es fértil. estuvo súper nutrido. Sí, yo creo que así fue. Entonces, si quisieran ir mencionando la experiencia y sobre todo la cosecha que pueden hacer de esta experiencia, Yo puedo empezar si quieren. Bueno, aunque Bueno, no queramos, tú empieza. Yo empiezo. Yo me llevo varias cosas, como siempre, ¿no? Bueno, en primer lugar, llegamos con 2 conceptos, pero creo que salimos con 3, porque nos habíamos propuesto pensar y conocer, pero también surgió quizás tímidamente el tema de saber,
¿no? Y creo que ese a lo mejor está muy emparentado con conocer, pero puede ser diferenciable. Y creo que me llevo que pensar es una experiencia. Conocer, creo que me quedo más bien con la idea de que es pues un proceso quizás, ¿no? De conexión. Y saber es quizás una emoción, ¿no? Es cuando saber es que sentimos que algo es así, ¿no? De una cierta manera, y eso nos da confianza. Y todo esto, ¿no? Pensar, saber, conocer. Me parece que pues se dijeron muchísimas cosas. Me llevo particularmente el enraizamiento de todo esto, de estas emociones, de esta experiencia que tenemos como de pensar, está enraizada socialmente. Y creo que me convencí de que está enraizada fuertemente a través del lenguaje, ¿no? Que eso le da pues una serie de matices, ¿no? Y de diferencias. Cada lenguaje piensa quizás de manera diferente. Y el otro que me llevo es esto de la focalización. Yo me quedé pensando también en ese tema. Quizás me hizo recordar también que muchas veces focalizar las cosas es tan importante, pues, lo que ves y lo que te focalizas como lo que empiezas a ignorar, ¿no? Y ciertamente, si pudiéramos o si quisiéramos percibir todo de un solo jalón, probablemente nos volveríamos locos o se quemaría el cerebro, yo qué sé, ¿no? Lo que necesita el cerebro en primer lugar es discriminar información, tirar probablemente la mayor parte de la información que recibe para poderse concentrar y focalizar en una, ¿no? Pero la que más me gustó creo que fue la parte social del pensar, del conocer y del saber a través del lenguaje. Eso es lo que yo me llevo. Qué bien. Muchísimas gracias, Alberto. ¿Quién quisiera seguir? A ver qué manos veo levantadas. La levantó René y también Jorge. Sí, Jorge. Jorge la levantó con el correcto. Vas tú, Jorge. Ay, qué bien. No, Adelante, yo creo que ha sido fascinante. Muchísimas gracias. Riquísimo. Y la parte de mi cosecha es el tema de confianza, ¿no? Sí creo que y confianza como contraste al miedo. Alguien dijo, no sé si fue Enrique, que el pensamiento o la capacidad de pensar del ser humano inicialmente era para sobrevivir, y definitivamente fue así. Pero ya como que pasamos esa etapa de la sobrevivencia, porque no es que hay un tigre a la vuelta de la esquina que me va a comer o no tengo comida mañana o cosas básicas. Eso creo que como humanidad en gran medida lo hemos superado, en gran medida. No decir que de carencias, pero sí creo que la humanidad cada vez más tiene que entrar en este ámbito desconocido, en este ámbito caótico, en este ámbito de la experiencia, del Wirklichkeit en cierta manera, ¿no es cierto? Donde como decía yo, y lo compartíamos, donde está la música, donde está el arte, donde está la poesía, donde está el misticismo, donde está la religión. Pero para ir allá necesitamos coraje, necesitamos confianza, necesitamos no tener miedo. Y el contraste del miedo también es el confort, ¿no? A veces somos muy cómodos y no queremos salir de nuestra zona de confort. Y a veces la que más no quiere salir de su zona de confort es el cerebro, no el cuerpito, ¿no? Y para eso se requiere confianza. Y para mí ese concepto para mí es muy poderoso, porque es lo que nos permite salir adelante. Y en esta exploración que hemos hecho conjuntamente, a mí me da confianza, porque estamos juntos hemos entrado al bosque juntos, en cierta manera, a explorar. Y realmente he sentido confianza
explorar, y ahí viene la parte social, ¿no? De estas mentes que se unen, manteniendo nuestra individualidad, a explorar, a buscar, y esa experiencia de confianza en ese contexto me ha llenado muchísimo, y entenderlo en ese contexto me ha iluminado, es decir, es algo que yo no sabía antes. Y ahorita lo sé, y me siento muy contento de eso. Así que gracias, porque realmente ha sido una cosecha personalmente maravillosa. ¿Me puedo llevar tu tema de la confianza en mi cosecha también, en mi canasta? Me gustó mucho. Aquí todo, afortunadamente todo se enriquece mientras más lo compartamos. Van a salir más canastas. Muchas gracias, Jorge. René, te habíamos saltado y Sí. se dice adelante, por favor. Bueno, sí, para mí también ha sido muy inspirador escucharlos y luego verlo desde los diferentes ángulos. Y para mí, bueno, entender esto, como decir, el pensar, y con las palabras que ustedes decían, es como una especie, es una experiencia, como una experiencia individual, es un acto individual. Pero se conecta con esto que hablamos de conocimiento, que es un bien común. No hay conocimiento individual, o sea, sí lo puedes tener, pero si no está compartido, no es conocimiento, sino simplemente es una, es una experiencia. Pero el conocimiento es en el momento en que lo conectas con los otros, en donde los otros lo relacionan también, en donde los otros donde nos podemos entender y conectar. Pero para mí surgen como 4 pensamientos interesantes. Pensar requiere mucho más que conocer o que el conocimiento. Y tal vez ahí hay uno de los problemas de nuestro mundo hoy. Y se puede conocer sin pensar, si tomamos a Heidegger. O sea, tú puedes hablar, es cuando tomas las cosas de tu cultura sin una reflexión, sin lo de Sor Juana. O sea, si no lo haces, si no lo interiorizas realmente y te quedas en la superficialidad, tú puedes ser un erudito, digamos, pero no piensas. Simplemente calculas, como podría ser un gran científico que no tiene opinión propia más que utiliza dogmáticamente los principios de la ciencia. Y tal vez es esto lo que tiene nuestro mundo en jaque, la falta de pensar. Es decir, la falta de entrar a esta profundidad, y solo el pensar genera conocimiento nuevo. Esto sí, o sea, nos podemos quedar en este conocimiento, pero solamente por medio del resorte de este acto individual que lo podemos subir a conectar, creo que puede generar conocimiento nuevo. Ese es como, de alguna manera, lo que a mí, o sea, me llega en este momento con escuchando todo lo que han dicho, y también pues muy agradecido de haber participado hoy aquí. Qué bien. Pues buenísimo y muchísimas gracias, René. Ahí está Enrique. Nos vamos. Sí, Enrique ya lo tenemos bien localizado a la izquierda con su mano muy abierta. Gracias. Adelante, Enrique. Bueno, yo en el takeaway diría que me llevo con más claridad que, pues sí, hay que pensar para conocer, para saber, pero todo ello ¿para qué? Y creo que el para qué es para enriquecernos individual y colectivamente, desde luego, y ese enriquecimiento personal y colectivo pues nos lleva a enriquecernos y por lo tanto a buscar una vida más plena, o si lo queremos en términos más simples, llanos y corrientes, para una vida más feliz. Entonces creo que en ese sentido también para eso sirve esto del pensar, el saber y el conocer. Y es lo que yo me llevo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Enrique. Mira, el COVID a veces, a pesar de lo que aparentemente se siente, también inspira. Así es que bien que estás aprovechando. Alex, ahora te vemos muy pensativo. Estoy con mucha curiosidad de saber ahora qué piensas. Gracias, sí. La verdad que muy pensativo por lo mucho que aprendí en esta sesión. Particularmente dos pepitas de oro, dos insights, es esas palabras
Sí. y funcionan en un idioma que no se pueden traducir, como decía René, que existen, como Wirklichkeit y realidad, que no es la misma cosa, ¿no? Así es. Total, dos insights en particular que, digamos, las incluyeron Alberto y Jorge en sus resúmenes. Uno, el caer en cuenta que saber está relacionado con la emoción. Hay un sentimiento ahí de empoderamiento, hay algo profundo que se da con el saber. Y es algo que me gustaría quedarme en la cabeza y seguir pensando sobre eso, ¿no? Y el otro punto de Jorge, la confianza contra el miedo, claro. El conocimiento es el que permite transformar el miedo en confianza. Eso es muy cierto y es aplicable a muchas cosas. Total que quedo muy agradecido por esta experiencia y por todo lo que aprendí en esta sesión. Gracias a todos. Ay, pues. Nos falta Alex, Paulo. Pues sí, Paulo, tú traes la canasta más grande y me gustaría que recolectes todo lo que cabe ahí en tu canasto. Sí, muchas gracias. Pues bueno, de igual manera he disfrutado mucho este diálogo con ustedes y bueno, es difícil resumir todo, pero lo podría resumir y mi conclusión sería muy similar a la de Enrique, y eso que no tengo COVID, pero sería muy similar a la conclusión de él. Y va en el sentido de que, bueno, partiendo de que el conocimiento es infinito, partiendo de que el conocimiento es colectivo, por lo que repitió y enfatizó muchas veces René, ¿no? Que al final el conocimiento pues pertenece a la humanidad, ¿no? En general, y partiendo de que no hay una verdad, porque realmente no hay absolutismos, ¿no? Entonces, de igual manera llego a la conclusión de que el fin último del ser humano no es conocer, porque conocer, pues ya vimos, realmente por sí mismo no necesariamente hace una diferencia en la plenitud, ¿no? La felicidad. Más sin embargo, por supuesto que el conocimiento enriquece la vida, ¿no? Entonces, qué interesante autoanalizarme y ver por qué quiero aprender lo que sea que quiero aprender, ¿no? De qué manera lo que yo aprenda puede enriquecer mi vida o puedo enriquecer la vida de los demás. Y entonces al estar enriqueciendo la vida, estoy también de acuerdo con Enrique de que al final el fin último, y así lo creo, pues es vivir. Irónicamente, el fin último de que estemos vivos realmente no es conocer, sino es vivir. Y qué interesante que pensar pues sea una parte de vivir, ¿no? O sea, al final, ¿por qué nos da tanta satisfacción pensar? Como lo decía Alejandro, ¿por qué nos genera una emoción pensar? Pues porque es parte de la vida, ¿no? Y entonces aquí separamos pensar como acción, como parte de nuestra naturaleza humana, lo separamos del conocimiento en sí, porque entonces si no sería como decir, oye, entonces la gente de hace muchos años que sabía en teoría, que más bien que había, en teoría tenía menos conocimiento, era menos feliz que nosotros. O sería como decir, bueno, entonces nuestra generación, que en teoría es la que más conocimiento tiene, ¿realmente es la más plena? Híjole, pues qué complicado, ¿no? Entonces, pues me quedo con eso. O sea, al final estoy aquí para vivir y pensar es parte del don que tengo como ser humano. Y qué interesante ver que el conocimiento puede llegar a enriquecer mi vida, más no permitir que el ego se me infle porque de repente yo conozco a lo mejor algo más que otros, ¿no? Sino más bien ver cómo puedo compartirlo para enriquecer la vida de los demás. Ese sería mi takeaway. Wow, wow. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, yo empecé con esto por el hueco que existía al principio de Alberto, que venía en camino, pero ya llegó, ya se instaló, ya expresó todo lo que quiso, y yo quisiera que él fuera quien nos despida con algo que realmente nos deje contentos
Quiero opinar nada más que estoy verdaderamente maravillado de ver que cada vez más logramos penetrar más en lo que conocemos, en lo que compartimos, sobre todo la forma en que podemos compartir y hacer crecer. Hacer crecer la sensación de vivir. Y esto, pues yo creo que se da nada más en estos ambientes en que se comparte y se habla con lo mejor que se puede expresar lo que se experimenta y lo que se tiene de alguna manera y que no es una propiedad absoluta, sino es simplemente algo que se tiene y que en cuanto se comparte crece. Yo me quedo también muy, muy agradecido con todos. Me ha fascinado estar aquí. Siempre empiezo al principio con cierto escepticismo. ¿Irá a ser en esta ocasión como ha sido en otras? Y bueno, pues a mí también me está entrando un sentimiento de confianza cada vez mejor en que eso que estamos haciendo es algo que vale la pena. Y yo les agradezco por estar aquí y compartir. Muchas gracias. Y bueno, Alberto, por favor, despídenos de una manera que sintamos. Con mucho gusto, con mucho gusto, algo porque ya estamos sobre los tiempos extras, además, ¿no? Oye, esa emoción de si va a salir como en otras ocasiones, yo creo que es parte de lo necesitamos esa duda, porque eso es lo que nos motiva otra vez a regresar a ver si va a ser igual, mejor o peor, ¿no? Y aquí estamos, ¿no? Y la otra reflexión que quizás un poco porque tú me provocas, Luis, es yo no sé por qué andamos buscando el... Yo soy como el café colombiano. Sí. Le provoco. Bueno, yo no sé por qué andamos locos buscando el multiverso, si ya lo tenemos aquí, cada cabeza es un universo, ¿no? Y no hay que darle más vueltas a eso. Yo no sé. Bueno, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado ahora en esta sesión del diálogo crítico Globalytic. Ya saben, esto lo estamos dejando en nuestra colección de videos en YouTube. Ahí está disponible por si alguien quiere regresar a buscar algún punto en particular, ahí se puede hacer. Y nada, parece que Enrique, tú todavía quieres comentar algo, adelante. Es un anuncio debido a que ahora estoy de ocioso y lo único que de repente, si no me duermo, claro está, veo algunas series en Netflix, aunque me quedo dormido y lo tengo que ver como 4 veces el capítulo. Pero hubo uno que me hizo acordarme mucho de ti, particularmente, Alberto, una serie que se llama Another Life, que sobre todo de cuando tratamos el punto de si el universo es hostil o no. Te recomiendo que la veas en Netflix para que podamos después dilucidar si el universo es hostil o no. Another Life. La voy a ver, vas a ver. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. No hay más que decir, me parece. Nos vemos entonces en la próxima quincena